Buenos días a todos. Les damos la más cordial bienvenida al tercer coloquio de salud mental. Los retos para la salud mental en México y en su contexto pandémico. Violencia, salud, cultura y educación en la sociedad son algunos de los temas que vamos a estar tocando a lo largo de este coloquio. Queremos agradecer principalmente a las instituciones organizadoras, al Instituto Politécnico Nacional y sobre todo a la Invención de la Mente por hacer posible. Queremos agradecer especialmente a la Universidad de Guanajuato por haber aceptado la invitación para la institución de este coloquio y sobre todo al director del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos 5, Benito Juárez. Es el ingeniero Joaquín Rafael Buendía Santos y le agradecemos por habernos permitido albergar este proyecto en las instalaciones de esta escuela. Mi nombre es Felipe y voy a hacer la por nombre, la atención clínica durante la pandemia. Seguir dispuestos a escuchar, pero a continuación daré pie a leer la semblanza curricular del licenciado Mayel Castro. Él es psicoanalista. Es egresado de la Universidad Salesiana, es maestro en psicoanálisis y cultura, profesor a nivel licenciatura y maestría. Ejerce la consulta clínica privada desde la perspectiva psicoanalítica, atendiendo a adolescentes y adultos. Es psicólogo clínico en el Centro Mexicano de Psicología Integrativa, ejerciendo la terapia individual. Sin más, vamos a dar inicio a esta ponencia. Cedo los micrófonos y cámaras al licenciado Mayel. Gracias. Bueno, pues buenos días a todos. Gracias por la escucha. Que estén presentes. Y bueno, pues obviamente gracias también por la invitación y gracias también pues a los que hicieron posible este evento, ¿no? Invención de la mente, ¿sí? Y pues bueno, vamos a comenzar con esta, pues con esta charla, ¿no? Me parece que durante la pandemia, pues, hubo una demanda muy importante, una demanda muy seria, ¿no? Muy grande, o en general de acercarse o poder acercarse a un espacio terapéutico por todas las vicisitudes, por todos los problemas, por todos los duelos que la pandemia generó pues en la población de nuestro país y obviamente, como sabemos, pues en la población del mundo, ¿no? Pero bueno, enfocándonos nosotros a nuestra área, enfocándonos nosotros a la psicología y al psicoanálisis, pues bueno, yo les propongo este tema, ¿no? La atención clínica durante la pandemia, ¿no? Y lo siguiente del tema, seguir dispuestos a escuchar, ¿no? Me parece pues que es un punto de partida muy importante, muy fundamental, ¿no? Porque creo que las tareas básicas de cualquier clínico o de cualquier psicólogo clínico era justamente esa, seguir dispuestos a estar disponibles, seguir dispuestos a escuchar, ¿no? Escuchar la historia, escuchar el dolor, escuchar, pues sí, la demanda en estos tiempos tan difíciles, la demanda en general de las personas. Y bueno, me gustaría hacer un preámbulo antes de comenzar de lleno con el tema. Está aquí la diapositiva, la primera diapositiva, con el título de La pandemia y el confinamiento como privación traumática, ¿no? Dice, la pandemia por el COVID-19 es un fenómeno que irrumpió masiva e intempestivamente a todo el mundo.
fue un golpe de lo real para aplicar esta categoría lacaniana, ¿no? Un golpe de lo real. Esta frase es propuesta por la psicoanalista Alba Fletcher. Este golpe de lo real porque golpeó nuestro cuerpo, golpeó nuestra realidad, evidentemente que golpeó también nuestra salud y obviamente nos acercó a la muerte, ¿no? Para muchas personas el coronavirus, esta pandemia fue algo sumamente trágico, ¿no? Cada historia es única, desde luego. Tal vez para unos haya sido más trágica, para otros haya sido más llevadera, pero obviamente hubo muchas personas que perdieron a un ser querido, que perdieron a un familiar, y bueno, pues eso pues evidentemente que impactó fuertemente, impactó de manera significativa en cualquier persona, ¿no? Continuando con la de más abajo dice, en un inicio esta pandemia era algo sumamente desconocido y justo, perdón, ante lo desconocido, la respuesta natural del ser humano es tener miedo. Uh-huh. Y bueno, me parece muy importante, ¿no? Esta parte, porque justamente en el inicio de la pandemia realmente había un miedo exacerbado, no se sabía qué estaba pasando. De repente tú podías escuchar las noticias que había un virus en China y a los 2 meses ya estaba en México y a los 3 meses ya estaba declarada la pandemia, estaba declarada la cuarentena, ¿no? Entonces, pues una reacción natural de cualquier sujeto, de cualquier persona, pues es ante lo desconocido, pues tener miedo, ¿no? Incluso más adelante, aquí en esta misma diapositiva, de acuerdo con Paz, todo aquello que se ignora es lo que carece de nombre. Todo aprendizaje comienza como enseñanza de los verdaderos nombres de las cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué la cita? Porque, bueno, justamente era sumamente desconocido, ¿no? La situación del coronavirus. Incluso hubo muchas personas que fueron diagnosticadas con influenza, ¿no? Sin saber de esta enfermedad bien a bien, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, conforme se fue avanzando en la pandemia, conforme se fue avanzando en la investigación de este fenómeno, pues seguramente se fue conociendo más, se le fue poniendo nombre a las cosas, ¿no? Pero pues evidentemente que fue algo muy traumático, ¿no? Como dice el título, ¿no? Esta propuesta también es de la psicoanalista Alba Fletcher. Ella dice que la pandemia fue una privación traumática, pero traumática ¿por qué? Si durante la pandemia me cuidaba, si usaba mi cubrebocas, si me lavaba constantemente las manos, si quedaba ocupando o resguardándome con la sana distancia, ¿eso era garantía de que no me iba a enfermar? Pues no, o sea, observando todos los cuidados, observando todas las medidas preventivas que la propia autoridad nos proponía, ¿era garantía de que no nos enfermábamos? Pues no. Entonces, pues díganme ustedes si no es traumático. Por supuesto que lo es. Uh-huh. Y bueno, esta situación, aparte de ser traumática, como con la propuesta de la maestra, ella dice que fue un golpe de lo real también, ¿no? Pues me parece una categoría bastante acertada pues sí, para dar cuenta de lo que estaba pasando, ¿no? Se trastocó, se modificó la realidad en la que vivíamos, ¿no? De repente yo me acuerdo ver fotografías acá de la Ciudad de México y ver las calles solas, completamente en silencio, eran imágenes que, pues para los que vivimos aquí en la Ciudad de México, acostumbrados a todo el ruido, a todo el tránsito, a todo el movimiento, a las personas, la gente caminando por todos lados, en los negocios y tal, pues era como algo sumamente irreal, ¿no? Ver las imágenes de estos reportajes visuales, cómo la ciudad estaba vacía, cómo no había nadie en la calle, ¿no? Pero bueno, continuando con la siguiente diapositiva,
Como les decía hace un momento, la realidad de nuestro mundo se trastocó, cambió. Dice aquí la diapositiva, la realidad del mundo que habitamos, está plagada de tan pronto el ser humano decidió ir más allá de los objetos mismos, encontró que estos tienen un valor que los trasciende, es decir, tienen una significación. Esta propuesta es del maestro Ávila, la tomé de su libro La lengua y los hablantes, que bueno, pues pueden consultar, y continúa aquí la cita, podemos decir que nuestra cultura se fue hilando o se fue construyendo a través de ese conjunto de significaciones o representaciones que el ser humano forjó para los fenómenos o para las experiencias que él mismo vivía. Entonces, es la palabra la que nos permite nombrar la realidad y forjar nuestra cultura. Podemos decir que las cosas de este mundo cobran sentido a partir de que el ser humano les nombra, a partir de que el ser humano las apalabra y desde luego que las simboliza justamente a través de la palabra, ¿no? Por eso, pues, evidentemente que esta pandemia trastoca la realidad, porque la realidad que nosotros forjamos con el lenguaje, con la palabra, pues se modificó, se trastocó. Y bueno, seguimos, ¿no? A más adelante, a manera como de resumen de esto que estábamos apuntando, ¿no? Decimos, o preguntamos más bien, ¿por qué decimos esto? Estas citas de la palabra o estas referencias al lenguaje, ¿por qué lo decimos? Porque la pandemia desdibujó, modificó o trastocó el marco de la representación que nosotros habíamos construido para el mundo, que nosotros teníamos del mundo. Y evidentemente que eso pues tuvo un impacto pues en todos. ¿Cómo no sufrir o cómo no impactarse pues ante la muerte, ante la pérdida del trabajo, ante la pérdida de tu actividad cotidiana, de tu actividad normal, de lo que estabas acostumbrado a hacer día con día? Ajá. Y pues bueno, evidentemente que esa realidad se trastocó, se modificó a partir de este fenómeno. Bueno, continúa la siguiente diapositiva, dice, ante un evento de esta naturaleza o de cualquier otra, el ser humano siempre responde de manera singular. La respuesta de cualquier sujeto pues es única, digo, habrá por ahí cierta coincidencia, ¿no? Pero cada quien se vive un evento o una experiencia de manera única e irrepetible, pues, ¿no? A diferencia de los animales que obviamente responden por su instinto o por lo que les dicta su especie, ¿no? Y justo en su singularidad, el ser humano se enfrenta con esta situación, con esta pandemia y este evento intempestivo, ¿no? O como dijimos hace un momento, este golpe de lo real, era inevitable que surgiera la angustia. Era evidente que nos íbamos a angustiar ante un fenómeno de esta naturaleza que irrumpe de golpe y del que no tenemos mucha noticia, del que en un principio no sabíamos gran cosa. Pues evidentemente que la reacción natural de cualquier sujeto era angustiarse, era tener miedo. Y bueno, el confinamiento, ciertamente el confinamiento aquí en México no fue obligatorio como tal, nunca hubo un toque de queda, nunca la autoridad dijo está prohibido salir, siempre fue bastante la acción de la autoridad administrativa, de la Secretaría de Salud, pero evidentemente que el quedarse en casa y renunciar a salir, pues obviamente que también tuvo una repercusión importante en cualquier persona, ¿no? La obligatoriedad relativa, digo relativa porque nunca fue una cuestión obligatoria tal cual, de quedarnos en casa, por supuesto que también generó angustia. Fue literalmente estar encerrados en nuestra propia casa.
Y además, esta frase, esta palabra también tomada de las reflexiones de la psicoanalista Alba Fletcher, ella dice, y además no poder avisorar la salida. Y es que eso es sumamente angustiante. No sabíamos cuándo iba a terminar esto. Hoy, después de 14 meses, 15 meses más o menos, seguimos en esta pandemia. Evidentemente que el escenario no es el mismo. Ya hay una cuestión mucho más establecida pues de cierta tranquilidad, guardada a proporción. Evidentemente que están las vacunas y eso pues obviamente ha ayudado bastante para las personas, digo, que estén de acuerdo con las vacunas. Hay gente que no se ha vacunado, digo, también es respetable, ¿no? Pero esta frase, quiero hacer énfasis en esta frase porque justamente no avisorar la salida. Tal vez estemos más acostumbrados a la frase de no veo la luz al final del túnel. Ajá. Entonces, pues no se le ve para cuándo pues va a acabar esta situación. No, en aquel momento no se veía, bueno, ¿hasta cuándo? Porque fue una cosa, en un principio seguramente todos recordaremos, era una cuarentena. O sea, nos íbamos a quedar 40 días en la casa. O sea, y la cuarentena ya se hicieron 15 meses. Digo, obviamente, insisto, el escenario ya no es el mismo, pero en un principio eso fue sumamente angustiante. La cuarentena se hizo ochentena y la ochentena se hizo 3 meses y tal, ¿no? Así sucesivamente. Y bueno, todo el 2020 sí fue un año muy duro, muy trágico para muchas familias, para muchas personas en general, o por una pérdida o por una cuestión económica, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, que constantemente decía un grupo muy nutrido de la población, pues ¿cómo que quédate en casa? O sea, si tú eres profesor o si tú eres un servidor público o si tú trabajas en una institución paraestatal del gobierno, pues sí, te puedes quedar en casa y te van a seguir pagando tranquilamente. Pero un comerciante, ¿cómo que se va a quedar en casa un año? O sea, pues tiene que salir a vender, tiene que salir a buscar el sustento de su familia. Entonces, el quédate en casa no era para toda la población, era insostenible para toda la relación, no sé, para toda la población, perdón, era insostenible, o sea, no quedar, porque tiene que darle de comer a sus hijos, así, punto, ¿no? Pero bueno, fue muy trágico para muchas personas en lo económico, fue muy duro, fue muy difícil, seguramente lo sigue siendo, aunque insisto, bueno, el panorama ya no está tan trágico, ya no es tan desalentador. Y bueno, si surge la pregunta, pues ¿hasta cuándo dura esto? ¿No? Ya lo apuntábamos, pues fue muy incierto en un principio, ¿no? Hoy estamos en semáforo amarillo aquí en la Ciudad de México, probablemente en unos 10 días o 15 días pasemos a semáforo verde. Evidentemente que nos tenemos que seguir cuidando, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a decir un poquito más adelante, ¿no? ¿Qué es la angustia, entonces, no? Para tener aquí un concepto sencillo, ¿no? Porque pues, evidentemente que decíamos, ¿no? La primera reacción natural o la primera reacción que podemos estar temerosos, ¿no? La angustia es un efecto de displacer que afecta al cuerpo. En la angustia la persona está a la espera de algo que no sabe o que no puede nombrar, ¿no? Y me parece muy importante porque justamente como hace rato decíamos, es que la pandemia en un inicio era sumamente desconocida, ¿sí? O sea, la gente, los médicos te decían que tenías influenza y pues no era influenza, no era el coronavirus, que bueno. Entonces, toda angustia recae en el cuerpo, ¿sí? O sea, la gente lo dice, estoy angustiado, me duele el pecho, siento que algo va a pasar, no puedo respirar bien, etcétera, ¿no? Cuestiones psicosomáticas, ¿no? Sintomáticas. Bueno, aquí hay una pequeña clasificación de los tipos de angustia. La angustia como señal, la angustia como ansiedad y la angustia que desborda. Y bueno, la angustia como señal es una angustia moderada. El sujeto es capaz todavía de buscar ciertas respuestas
de buscar cierta solución a lo que le está premiando o a lo que le está pasando. En la angustia como ansiedad es una angustia que te pone en stand-by, que te paraliza, ¿no? Deja al sujeto sin respuestas, lo deja en suspenso. Y la tercera, la angustia desbordada, justamente pues que desborda, que el sujeto busca respuestas, pero de manera impulsiva, de manera violenta. Y bueno, pues obviamente esta es una angustia, pues desde luego que la más grave, pues, ¿no? Cuando alguien está angustiado de sobremanera, está desbordado, como lo decimos coloquialmente, es que me salí de mis casillas, me salí de mis límites, ¿no? No era yo cuando hice esto, ¿no? Es una frase bastante recurrente, es que no, yo no soy así, pero evidentemente que la angustia así desbordada, pues lleva al sujeto a cometer actos que tal vez en un sentido de prudencia, en un sentido más tranquilo, no lo haría, ¿no? No es azaroso, no es casualidad que durante la pandemia haya aumentado la violencia en casa de una manera significativa, superlativa. La violencia aumentó, no en todos los hogares, desde luego, pero evidentemente que se aumentó la violencia en casa, la violencia entre la pareja, ¿no? Yo pues tengo el conocimiento a raíz de mi trabajo de cómo yo constaté, cómo yo vi la demanda de pacientes que buscaban atención de pareja la mayoría de los casos estaba implicada en la violencia. Bueno, continuamos. Es posible llevar a cabo un trabajo analítico, un trabajo desde el psicoanálisis a través de una videollamada, ¿no? Esta es una pregunta importante, ¿no? Bueno, justamente creo que aquí empieza un poco uno de los temas centrales, pues, de esta ponencia, de esta charla. Hace unos 15 o tal vez 20 años, esta práctica de que un psicoanalista atendiese a un analizante o a través de una videollamada hubiese sido duramente criticada, ¿no? Vamos a decir así, eso era pues insostenible o impensable, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente la esencia, ¿no?, del analista, el que tú vayas, el que tú pagues así, porque tienes que pagar, obviamente también el pago ahí cumple una función. Y también, sobre todo, pues el tema del diván, ¿no? O sea, cómo un psicoanálisis, cómo que desde aquí y el diván, y cuándo voy a pasar al diván. Era completamente impensable, pues, ¿no? Era como demasiado laxo una narrativa de una videollamada. Pero bueno, esta pandemia puso en entredicho esta reflexión, porque bueno, si no hay las condiciones, si no podemos salir, si es un riesgo salir, ¿por qué no pensar que es completamente válido tener un encuentro, un proceso analítico a través de una videollamada o de una llamada? Por supuesto que es completamente válido. Incluso antes la pandemia, que ocupaban la llamada como una herramienta, ¿no? Podríamos pensar, por ejemplo, en una persona que está en un análisis que lleva un tiempo considerable de estarse atendiendo, que incluso puede estar ya en el diván o ya haber pasado el diván, y de repente le ofrecen una oferta de trabajo en otro país o en un estado lejos de donde era su domicilio actual, un estado aquí de México, de la República. Entonces, pues evidentemente que esa persona, si desea continuar con su proceso, ¿por qué no lo va a poder hacer a distancia? Por supuesto que es completamente legítimo, pues es completamente válido el planteamiento, ¿no? Entonces dice el texto, si existe una demanda de análisis, y durante la pandemia no habían las condiciones para vernos en forma presencial, pues la videollamada fue y sigue siendo una herramienta idónea y completamente válida para la consecución de un tratamiento.
Ahora vamos a ver, pero evidentemente que sí, un análisis puede llevarse a cabo mediante una videollamada. Tiene obviamente voy a aclarar algunas cosas, porque evidentemente que la presencia es insustituible. O sea, la presencia de estar en el momento, en el escenario, y estar tú presente y analista también, eso no se puede sustituir. O sea, sí tiene una implicación importante, pero ahorita vamos a dar algunas consideraciones clínicas en torno a eso. Y por lo tanto, porque ya se me secó la garganta. Bueno, a ver, continuamos. Como les decía, ¿no? Algunas consideraciones clínicas. De entrada, el escenario de la pandemia para la atención clínica fue algo completamente inédito, ¿no? Si bien es cierto, como hace rato decíamos, ya había analistas trabajando a través de una videollamada, no era el pues no es que estaban obligados los analistas a trabajar así. Sin embargo, aquí, durante la pandemia, efectivamente, nos vimos en la necesidad de dejar de vernos de forma presencial y buscar la alternativa de la videollamada. En otras palabras, que un análisis se tuviera que mover a la atención por distancia, una videollamada de salud pública, eso era inédito, eso no había pasado, pues. Continuando, dice, podemos apuntar que lo esencial de un tratamiento psicoanalítico no tiene que ver directamente con el medio físico o el ambiente, entiéndase el consultorio, aunque sí tiene, por supuesto, un valor que ahorita vamos a aclarar, ¿no? Como hace rato les decía, ¿no? La presencia es insustituible. O sea, evidentemente que sí, hay cosas importantes estando uno presente. No es que estar en una videollamada o en una llamada, ¿sí? Pero bueno, continuamos con estas consideraciones. Les leo un poquito más el texto. Pero mientras exista el elemento de la voz, es decir, el discurso, la palabra del paciente, y desde luego una escucha atenta, una escucha evidentemente de parte del analista, claro que se puede trabajar a distancia por videollamada o por llamada. Dicho sea de paso, y no menos importante, una escucha que permita el surgimiento de un nuevo saber, de nuevas preguntas o de nuevos acercamientos del analizante con su deseo, no de una escucha que intente comprender u orientar, o peor aún, que intente responder la demanda del paciente. ¿Sí? ¿Qué significa esto? ¿No? Me parece que aquí la voz, o sea, si existe la voz, si existe la demanda del paciente y existe una escucha atenta, una escucha psicoanalítica, pues evidentemente que es posible, ¿no? Pero hago esta aclaración que me parece muy importante, ¿no? Esta aclaración pero no una escucha cualquiera, pues, ¿no? El mismo Freud nos los decía, ¿no? Una atención parejamente flotante, una atención en un sentido de escucharlo todo, de no hacer ninguna selección, porque sería un movimiento arbitrario por parte del analista. Pero los psicólogos no hacemos eso. Muchas veces los psicólogos respondemos, ¿no? Nos ponemos en una situación, en un punto, en una posición de saber y respondemos, ¿no? Y me parece que una de las tareas más difíciles que se propone un analista dentro del dispositivo clínico, dentro del trabajo con sus pacientes, es justamente renunciar a esa posición bastante seductora de responder. Yo sé qué es lo que usted tiene que hacer y responder eso, renunciar me parece que no es fácil de un analista. Y bueno, pues obviamente
no es fácil, ¿no? También me parece importante aclarar que una cosa es no responder la demanda del paciente y otra cosa es no responder un carajo, o sea, no responder nada, ¿no? Porque evidentemente que también hay psicoanalistas que se dicen lacanianos o se ostentan como lacanianos y que no les conocimos la voz, entonces eso tampoco puede pasar, ¿no? Eso es una estafa, es una ridiculez, bueno, una ridiculez también, pero es una estafa, ¿no? O sea, ¿cómo no dijo nada este sujeto, ¿no? O sea, es como, está aquí como mueble, ¿no? ¿Qué pasó? Entonces eso también, obviamente, eso no podemos caer en esas prácticas, ¿no? Digo, no es nada contra los lacanianos o los que se nombren lacanianos, ¿no? Pero no, creo que sí hay que responder, evidentemente el analista interviene, pero no va a responder eso que calme o que colme, o no va a responder eso que él cree, porque él cree saber. Ajá. Y pasa con los pacientes, ¿no? Es curioso cómo el mismo paciente, cuando tiene un proceso ya avanzado de cierto tiempo, es muy curioso cómo muchos pacientes, bueno, ya sé que usted no me va a responder, pero ¿qué haría? ¿Qué haría si ta? ¿Qué haría si tal y tal? ¿No? Y bueno, pues me da risa porque, bueno, ya así como que ellos mismos se advierten, ¿no? Ellos mismos declaran, ya sé que no me va a contestar, pero ¿qué haría? ¿No? Y pues bueno, a eso habrá que renunciar, ¿no? Y insisto, me parece que es una de las tareas más difíciles de un analista, ¿no? Renunciar a pretender saber, ¿no? Porque bueno, evidentemente que eso es una posición alejada del psicoanálisis. Esas respuestas no son psicoanalíticas, no son del lugar de un analista. Y bueno, ya me estaba adelantando, dice el texto, justamente una de las tareas más difíciles que tiene un analista es renunciar a intervenir, ojo, dando respuestas o consejos al paciente. Dar consejos no sirve de nada, así tal cual. Esto se vuelve una especie de retribución. Ajá. Tú vienes conmigo, yo te pago, te agradezco, dando respuestas, diciéndote qué hacer, ¿no? Y bueno, muchos psicólogos hacen eso. Ajá. Entonces, pues bueno, esa es una renuncia que habrá de hacerse si uno quiere estar en una posición psicoanalítica, una escucha psicoanalítica. Ujú. Pero se vuelve un vicio muy, muy importante, pues, ¿no? O sea, ¿cómo? O sea, vale, con Raquel, ujú, y yo le voy a pagar diciéndole qué hacer, pues evidentemente que no va por ahí el asunto, ¿no? Ahora bien, hacíamos mención del espacio físico, del consultorio, tal cual. Por supuesto que también tiene un valor, ¿no? Hace rato yo les comentaba, no es lo mismo estar que no estar, obviamente, ¿no? No es lo mismo la presencia, pues, del analista, que incluso puede fungir como algo que calme la angustia del paciente, que, ay, wow, los psicoanalistas son todos poderosos, no, sino que simplemente el lugar, pues la posición, también puede generar cierta tranquilidad en el paciente. Y bueno, a manera como de casos ejemplos, ¿no? Habrá pacientes, dice el texto, que tengan la necesidad de ir, porque también eso les motive o forme parte de su proceso, abusando un poco de la palabra, ¿no? Porque bueno, vamos a aclararlo. O sea, el trasladarse al consultorio también opera en algo, sirve de algo, porque el paciente va pensando probablemente qué va a decir en su sesión. Y tal vez el ritual, entre comillas, de alistarse, de salir del trabajo, de conducir, o si viene en el transporte, de subirse al transporte y llegar al lugar, tal vez ese espacio a él le sirva para pensar, para repensar, me siento muy mal, me pasó esto, estoy muy frustrado, me pasó esto en el trabajo,
hablar de eso, no sé. Puede ser que al final uno diga otra cosa, puede ser, o puede ser que uno diga otra cosa más eso que iba pensando, pero sí, definitivamente que algo pasa en el traslado. Evidentemente que esto tiene que ver, pues, ¿no?, con parte del proceso, guardada proporción. Pero bueno, también el regreso, evidentemente que es importante, porque también en el regreso, el paciente pensando y repensando lo que dijo en su sesión. ¿No? Puede ser que después de una sesión el paciente, estando conduciendo, vaya reflexionando, vaya pensando, ¿qué dije? ¿Por qué dije esto? Ajá. Y otra vez, volviendo a esta palabra como parte de su proceso, parte del ritual, entre comillas, eso también le sirva. Ahora, clínicamente también no hay que olvidar que lo que pasa en un análisis no solamente es lo que pasa en la sesión, sino lo que pasa entre sesiones también. Los efectos o las reflexiones que se pueden presentar entre sesión y sesión. Y obviamente lo que pasa entre sesiones aplica desde que abres la puerta y te sales a la calle. Por eso digo que el traslado también importa y el regreso. Ajá. Y bueno, dice más adelante, o bien el trayecto para decirlo, ya me estaba yo adelantando. Incluso el regreso, también para pensar o para repensar lo que dijo, lo que se trabajó en la sesión. Porque también, continúo, el ir, el trasladarse, represente para el paciente un movimiento importante, ¿no? Por esto que ya les estaba explicando hace un momento. Incluso, pues una profesora, ¿no? Liora Stapchamsky, muchos seguramente la ubicarán. La profesora dice, en alguna clase nos los comentaba, decía, hay pacientes que desde que salen de su casa ya están pagando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pensemos que es un paciente que vive en otra ciudad, más o menos cercana a la Ciudad de México, por ejemplo. No sé, a lo mejor en Cuernavaca, que se traslada de Cuernavaca a la Ciudad de México, o que se traslada de Pachuca a la Ciudad de México. Puede ser que ese traslado, pues evidentemente que el tiempo que uno invierte, el pasaje que uno paga o la gasolina del carro y tal, o sea, esta profesora Liora decía, bueno, es que hay pacientes que ya están pagando desde que salen de su casa. Obviamente lo digo en alusión al traslado, al moverse para ir. Incluso ella ponía de ejemplo para dar cuenta de que los honorarios del analista pueden ser éticamente negociables. Se puede charlar, se puede hablar del precio de la sesión. Eso me parece que es un elemento importante, importante en un análisis, ¿no? El pago y cuánto pagas. Podemos observar, por ejemplo, a muchos psicólogos clínicos dando consulta en instituciones públicas. El paciente no paga nada y eso tiene una dificultad, por ejemplo, ¿no? Que tu proceso personal sea gratis, o sea, no te cueste. Y bueno, ella lo ponía así, ¿no? Entonces, ¿por qué los honorarios éticamente negociables? Ella decía, bueno, este paciente se traslada ciudad, habrá que pagarle pasajes, una comida, gasolina, me siento motivada a cobrarle menos, a cobrarle un porcentaje menor de lo que normalmente cobro. Eso, bueno, también tiene que ver con el trasladarse, también tiene que ver con el ir. Bueno, también tenemos que decir lo siguiente, continúo leyendo. La presencia del analista juega un papel de soporte. Hace ratito lo apuntaba. Incluso de calmarla. Y desde luego, estos aspectos en el trabajo por videollamada pues, quedan limitados, ¿no? Evidentemente que ahí pues, no hay presencia. Dice una frase, la presencia del analista es insustituible. Y la presencia de uno también, ¿no? No nada más la del analista. La presencia, el estar presentes es algo insustituible, ya lo habíamos comentado, ¿no?
Entonces, me voy a detener aquí. ¿Por qué? Porque no me estoy contradiciendo. O sea, porque hace unos minutos yo les decía, también se puede un analítico por videollamada, pero sin embargo, ante estas aclaraciones o ante estas consideraciones clínicas que me parece importante decirles, pues parece que me contradigo, pero no. O sea, sí se puede trabajar, sí se puede llevar a cabo un trabajo analítico por videollamada, pero evidentemente que hay cosas que pasan en el traslado, en el consultorio mismo, en la presencia de ambos participantes, que pues, evidentemente es algo insustituible, pues. El trabajo, de cierta manera, se ve limitado, a través de la videollamada se ve limitado el trabajo. Bueno, otro ejemplo, otro caso ejemplo. Con los niños, ¿no? Incluso la maestra Liora, pues, tiene trabajos con el psicoanálisis aplicado en niños y, bueno, es una analista de niños. Y de adultos también, pero bueno, la ubicamos como una analista de niños. Ahí me parece que en el trabajo con los niños se ve aún más limitado el trabajo. ¿Por qué? Porque la mediación principal del trabajo, la herramienta principal del trabajo con niños es jugar, es el juego. Y uno se tiene que echar al piso a jugar. Entonces, en la videollamada, pues eso se ve limitado. Se ve aún más limitado que en un trabajo con una persona adulta, desde mi perspectiva. Entonces, bueno, pues evidentemente que es otro ejemplo, pues, ¿no? De esta cuestión de la presencia que es insustituible. Pero tampoco digo que no se pueda, o sea, sí se puede, pero bueno, me parece que en el trabajo con los niños se ve más limitado. Y bueno, otro caso que me parece curioso, por ejemplo, es que no todas las personas en su casa tienen un espacio idóneo o un espacio privado para llevar a cabo un proceso, analítico o no analítico, o sea, para ir a una terapia. O sea, hay personas que no van a poder conectarse en su casa y sentirse cómodos, sentirse tranquilos. ¿Por qué? Pues porque sienten que los van a escuchar, porque en su departamento, si el vecino mueve los trastes, se escucha, y porque en la misma casa el departamento puede ser muy pequeño y me va a escuchar mi mamá, me va a escuchar mi hermano, me va a escuchar mi pareja, tal. O sea, no podemos pensar que todos tuvieron el ambiente idóneo para hacer una videollamada y llevar a cabo su proceso clínico mediante, sí, desde su casa, pues. No todos tenían ese espacio de privacidad. Entonces, un caso muy curioso, bueno, a mí se me hizo curioso, ¿no? Es una paciente como ella misma, como pues es que estoy del parque, o sea, en una llamada normal, una llamada tradicional, sin la imagen. Entonces caminaba a la hora de la sesión, a la hora de la cita, y hablaba caminando en el parque. Porque no podía en su casa, porque no se sentía cómoda en su casa, porque no había la privacidad. Alguien se subía a la azotea, por ejemplo, ¿no? Y desde la azotea revisaba que no hubiese nadie, que no estuviera ningún vecino y hablaba desde la azotea. Y un caso también que también me parece curioso es el hecho, por ejemplo, que tiene que ver con el traslado, como un paciente también tomaba el carro y manejaba hasta el consultorio de su analista y sin bajarse del carro hacía la videollamada o hacía la llamada porque necesitaba justamente lo que decíamos hace rato, necesitaba trasladarse, ir, necesitaba conducir la ruta, pensar, llegar, y pues sí, muy curioso, ¿no? Como, o sea, a veces llegaba, no justamente en la puerta, pero podía estar cerca, pero se trasladaba, conducía en el carro y hacía la videollamada desde el carro. Bueno, seguimos con estas consideraciones clínicas. ¿Dónde quedó el diván? En la videollamada, pues evidentemente que no va a estar el diván, por lo menos el diván del analista. O sea, a lo mejor alguien en su casa puede tener un diván. Se puede acostar en el diván y hacer la llamada. Pero bueno, eso es
más difícil, ¿no? Hay que recordar que el diván es un mueble. El diván no hace el psicoanálisis ni es el psicoanálisis. El diván es un mueble tal cual. Ajá. Ahora bien, ¿qué pasaría pues con el diván, ¿no? Un compañero, un colega, el psicólogo Eduardo Zamora comentaba, ¿no? En alguna ocasión, pues no hay que ser unos nostálgicos del diván. Entonces, perfectamente se puede llevar a cabo un tratamiento analítico sin el diván. Se puede incluso trabajar un proceso analítico de cara a cara, sin la presencia del diván, ¿no? Porque, insisto, el diván es un mueble. O sea, puede haber un analista que tenga una escucha que está completamente alejada del psicoanálisis, como lo acabamos de ver hace un momento, y tenga su diván. Y no pase ahí nada que tenga que ver con el psicoanálisis, estando el diván presente. Bueno, pero insisto, mientras esté el elemento de la voz y la escucha, mientras esté la demanda y uno esté, que se puede llevar a cabo la consecución de un proceso, la consecución de un tratamiento. Y bueno, continuando. Esto ya se los había comentado, ¿no? El pensar que no todas las personas tienen en su casa la privacidad necesaria para llevar a cabo un proceso, ¿no? Y bueno, ¿no? Los ejemplos, aquí están los ejemplos que ya me adelantaba a decirles, ¿no? El paciente, ¿no? Que se sale al parque, o el que sí tiene que ir, que trasladarse, ¿no? Aquí están anotados en las diapositivas. Y bueno, ¿qué repercusiones psíquicas existieron durante la pandemia, no? Pues evidentemente que cada historia en cada sujeto es única, pero en términos generales, pues sí, hubo cosas que podemos puntualizar, ¿no? Durante la pandemia, muchas cosas. ¿Cuánto ha pasado, por ejemplo, sin que podamos ver a nuestros abuelos, nuestras abuelas, ¿no? Porque al ser la población más vulnerable, nos hemos reservado el ir a verles por cuidarles. Se extraña, por supuesto, a los amigos, se extrañó a los amigos, se extrañó el abrazo, la presencia. Hay quien incluso ha dicho, extraño hasta el olor no sé, de la abuelita, el olor de un tío muy cercano, ¿no? El abrazarse, el estar, el contacto físico. Y bueno, pues en general, pues extrañamos el encuentro con el otro. Por supuesto, ¿no? Imagínense, o sea, renunciamos a lo que hacíamos cotidianamente, que nos gustaban, que nos gustan. Extrañamos pues el encuentro en general con el otro, la presencia, estar presentes, valga la reiteración, ¿no? Y bueno, como decíamos en un principio, para muchísimas personas fue la pandemia una pérdida, una gran pérdida, perder un familiar, perder un ser querido, perder el trabajo, perder a la pareja, ¿no? Separación de pareja, la separación de la pareja, ¿no? Que seguramente tendrá que ver con el aumento de la violencia que apuntábamos hace rato, ¿no? Y pues bueno, evidentemente que ante una pérdida pues surge el duelo, que por supuesto puede ser una de las causas por las que muchas personas acudieron a un espacio clínico, a un espacio terapéutico. Hay una frase de un psicoanalista que se llama Alejandro Salamanovich. Él dice, es preferible tener una cicatriz a tener una herida abierta toda la vida. Haciendo alusión al duelo, pues, haciendo alusión a que no hay de otras. El duelo se llama duelo porque te duele. No hay posibilidad de que uno le dé la vuelta. Te tiene que doler. Así es. Y bueno, ¿qué podemos hacer ante esta situación? A manera de algunos puntos que a mí me parecen importantes, a manera de resumen y a manera de conclusión. Número uno, me parece que tenemos que seguir cuidándonos. En este momento, ahorita yo decidí darme la oportunidad de trasladarme hasta acá, trasladarme a la escuela,
y desde aquí hablar con ustedes, no lo decidí hacer desde mi casa. Y bueno, pues evidentemente que tenemos que seguirnos cuidando, ¿no? Ahorita yo venía con mi esposa en el taxi, y pues obviamente el taxista con su cubreboca, nosotros también, en la calle, la gente con su cubreboca. Aquí tenemos la oportunidad también de estar con los compañeros que tienen que ver con la logística del evento, y bueno, pues también estamos con el cubrebocas, y bueno, tal, ¿no? O sea, me parece que aunque el escenario ya no es como en un principio, tenemos que seguirnos cuidando. Y bueno, como punto número 2, seguirle apostando a la palabra, ¿no? Debemos seguir construyendo lazo con los demás. Seguir visitando con las medidas necesarias, seguir visitándonos, seguir encontrándonos con la gente que queremos, con la gente que extrañamos, ¿no? Seguramente ya hoy en día, pues los encuentros son pues más cercanos, más recurrentes. Hace rato les decía, ¿no? Vamos a pasar a semáforo verde en unos días más aquí en la Ciudad de México, ¿no? Pero como punto número 3, la premisa fundamental, no aislarlos, no debemos aislar, ¿no? Debemos seguir procurando el encuentro con el otro. El punto número 4, debemos seguir conectados, obviamente, como estamos ahorita, a través del internet, a través de estas videollamadas, ¿no? Que pues, evidentemente que este coloquio está siendo así, ¿no? Está reuniéndonos, está haciendo que nos encontremos a través de estos medios y generar un diálogo, generar un mensaje, generar un discurso que pueda ser interesante, que pueda ser de interés para muchas personas, ¿no? Para las personas en general que pues obviamente estén en esta situación de sentirse interesados por la subjetividad, pues por la psicología en general, ¿no? Y bueno, conectados al trabajo, conectados a la escuela, conectados con nuestros amigos, frecuentar a nuestros amigos con las medidas, con las precauciones debidas y pues darnos con nuestras familias, ¿no? Hace un momento, ¿no? Hablábamos de las vacunas, al inicio hablábamos de las vacunas. Uno de las cosas que seguramente calmó la situación angustiante que imperaba es el surgimiento de la vacuna, ¿no? Que incluso fue también muy sujeto de debate, ¿no? Hay personas que no se vacunaron porque no quisieron, porque no creen en la vacuna o porque por alguna convicción o razón personal que es completamente respetable, pero no se vacunaron todas las personas. Hubo personas que no quisieron vacunarse. Pero sin embargo, yo pienso que el surgimiento de la vacuna, por supuesto que ayudó, por supuesto que fue benéfico. Sobre todo para aquellas personas que desgraciadamente se reinfectaron, el virus no fuese tan agresivo y no tuvieran que ir a un hospital. Pero bueno, nos tenemos que seguir cuidando en general. El siguiente punto, el encuentro con el otro, el no suspender el cuidado de sí, el cuidado de la imagen, eso me parece muy importante, ¿no? Esto también es una idea de la porque ella comenta, estando con una paciente, la paciente le dice, es que no quiero abrir la cámara. ¿Por qué? Pues es que estoy en pijama y estoy desarreglada, ¿no? Entonces ella le dice, no, pero ¿cómo? O sea, vienes a una sesión, estás en tu sesión, o sea, ¿por qué descuidarse de esa forma? ¿Por qué no arreglarse? ¿No? Incluso lo vimos en la televisión, escenas como súper graciosas, ¿no? Chuscas de cómo alguien estaba pues, no vestido completamente, no dando una clase o una conferencia y cómo surgieron estas cosas, ¿no? Y, pues no, obviamente no. Si si estamos trabajando desde casa y estamos haciendo un trabajo, pues, respetar la formalidad de eso, respetar el compromiso que se tiene con eso. Y un último punto, perdón, todavía me faltan otros dos. El siguiente punto, seguirnos escuchando. No podemos ahorrarnos el escuchar. Esta frase me parece fundamental. No se puede de una relación con otro. No te puedes ahorrar el escuchar a tu esposa, a tu esposo, a tu pareja. No puedes ahorrarte el escuchar
a tu familia, a tus amigos, en general a todas las personas que son tus allegados, tus cercanos, ¿no? Pero bueno, escuchar con la atención debida, ¿no? Más allá del consultorio, ¿no? Escuchar, por ejemplo, a nuestros hijos, ¿no? Escucharlos, saber cómo están, cómo se sienten, ¿sí? Es tener una escucha que permite escuchar la expresión emocional, la expresión de los sentimientos, no nada más escuchar porque estamos escuchando a nuestros allegados, a nuestros familiares, con esa escucha que permita saber qué les está pasando, qué están sintiendo. Uh-huh. Y bueno, en general, obviamente, darse el tiempo para el acercamiento familiar, para la convivencia familiar. Uh-huh. Y bueno, con esta última parte, ahora sí quisiera cerrar, ¿no? Quisiera cerrar con esta conclusión. Como clínicos, desde luego, seguir estando disponibles, seguir dispuestos a escuchar, ¿no? Por eso justamente el título ¿no? ¿no? Porque durante la pandemia, pues evidentemente que había una demanda importante que aumentó en un grado superlativo, pues, de personas que buscaban un espacio clínico. En mi caso particular, yo nunca suspendí la atención presencial, con las debidas precauciones, con las indicaciones del sector salud, con la sana distancia en el consultorio, pero durante la pandemia nunca dejé de tener la posibilidad de que el paciente fuese al consultorio. Uh-huh. Y bueno, apostarle en esas manos, ¿no? Una frase que es muy importante de Octavio Paz, que la pueden ver en el libro del Arco y la Lira, es, Octavio Paz dice, el ser es un ser de palabra, el ser humano se hizo ser humano gracias a la metáfora original que lo hizo ser otro. O sea, gracias a que hablamos, nos despegamos del reino animal y simbolizamos las cosas, las apalabramos. Uh-huh. Entonces, pues evidentemente que seguir apostándole a eso, seguir apostándole a la palabra, a seguir comunicados, a seguir conectándonos, a seguir conviviendo, para que así se siga, que como apuntábamos, se trastocó, se modificó con esta pandemia. Y esto hablar para que no se pierda el camino del deseo. Uh-huh. Como el deseo como aquello que motoriza, el deseo como aquello que nos mueve, que nos impulsa a seguir. En el psicoanálisis el tema del deseo es sumamente importante, ¿no? El sujeto en el psicoanálisis es un sujeto deseante. Uh-huh. Y bueno, obviamente seguir hablando para estar en el deseo, para que no se pierda el camino del deseo y pues seguir hablando para darle voz al deseo acallado. Uh-huh. Y bueno, pues con esto me gustaría terminar y pues bueno, hasta aquí quería llegar. Y pues muchas gracias por la escucha, muchas gracias por la atención. Y bueno, le cedo los micrófonos a Erika, ¿no? Para que nos dé alguna indicación. Muchas gracias. Bueno, pues les agradecemos haber participado en esta ponencia. Agradecemos al licenciado Mayel por haberse dado el tiempo y la oportunidad de venir con nosotros el día de hoy. Y los invitamos a seguir en el coloquio. Va a haber conferencias alternas en las presentaciones. Y pues sin más, yo me despido por ahora de ustedes. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Vale.